Ulises, me dices cuando ya tenga el... ¿Ya soy anfitrión? Adelante. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas les damos la más cordial bienvenida. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Emilio Llanes para que nos dé la bienvenida y la inauguración de nuestros cursos IMF en apoyo a las MIPES. Es para mí un placer, a nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, darles la bienvenida a esta primera charla sobre temas financieros que el Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros está haciendo para empresas MIPES, es decir, aquellas empresas que son micro y pequeñas empresas. Y agradezco al contador público certificado José Frank Gómez el haber aceptado ser el primer expositor con el tema ABC de la normatividad contable y fiscal. Frank, muchas gracias por haber aceptado el estar con nosotros y cubrir el primer curso de los 10 que vamos a hacer. Muchísimas gracias al equipo de IMEF por la oportunidad precisamente de ser uno de los integrantes del equipo que va a estar participando en esta iniciativa que el IMEF ha venido trabajando con muchísimo entusiasmo, precisamente para dar cumplimiento pues, a esta labor que como instituto se ha definido desde su fundación, ¿no? El brindar a la sociedad información que pueda ser útil, que pueda ser de alto impacto para ejecutivos de finanzas o no, porque finalmente en este tema financiero, pues realmente puede ser abarcado desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de la persona, ¿no? De ahí el concepto de finanzas personales, desde el ámbito del pequeño comercio. Y justamente en esta ocasión, pues todo este esquema que se ha definido de cursos, pues va encaminado precisamente a este tema de las MIPES o pymes, y que sin duda, pues buscamos que para todos sea verdaderamente algo enriquecedor. Les pido que a todos los que me están escuchando, yo estaré al pendiente del chat y les pido que pues vayan externando dudas, preguntas, comentarios, inquietudes
sugerencias sobre lo que se va comentando. Y también, de repente, algo que nos sucede a cualquier persona cuando somos apasionados en alguna materia, es que llegamos a a meternos tanto en los temas que a lo mejor, si en algún momento hay algún tema técnico que de repente que no sea claro, por favor, con toda la confianza, plantéenlo a través del chat para que con todo gusto definamos y aterricemos los conceptos de tal forma que sea muy claro este tiempo que estaremos definiendo para ello. Yo voy a ir revisando el chat y pues ahí vayan planteando dudas. De cualquier manera, al finalizar, tal vez unos 20 minutos antes de terminar la sesión de hoy, estaré buscando finalizar para dar pie a que se hagan el planteamiento de dudas e inquietudes que puedan surgir de lo comentado, y con toda confianza pues las estaremos comentando, ¿no? Al final, siéntanse con total confianza, con total libertad. Nuevamente, un gusto el estar con el equipo IMEF iniciando este ciclo de conferencias, este ciclo de cursos. Y pues sin más, muchísimas gracias, Emilio, nuevamente. Pues vamos a iniciar. Si me ayudan, por favor, entonces ya con la presentación. Y bueno, pues ya adelante. No sé, Odette, perdón. Odette, si nos puede ayudar a presentar al contador público certificado José Fran González. Muchas gracias, con mucho gusto. Contador público certificado José Fran González, contador público del Instituto Mexicano de Contadores. Una disculpa. No, no hay problema. Es egresado del ITAM en diplomados de impuestos y en finanzas corporativas y bursátiles. Cuenta con la certificación por especialidades en contabilidad nacional e internacional por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es director general de Grupo CSG Mefintax y de Grupo Montes Pirineos. Socio director de GCG Consultores Asociados. Presidente del Comité Nacional de Información Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, miembro del Comité Fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, vicepresidente del Comité de Finanzas Corporativas de IMEF, vicepresidente de Eventos Técnicos del Consejo Directivo de IMEF Ciudad de México, ha sido investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, conferencista en materia contable, fiscal, financiera, gobierno corporativo y SOX, nacional e internacional, en México y en el extranjero, expositor en temas de gobierno corporativo, regulación contable y financiera para el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. Dentro del CINIF, además de participar en el desarrollo de la normatividad financiera mexicana, tuvo a su cargo el proyecto de convergencia entre las normas del sector financiero, asegurador y afianzador establecidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las normas de información financiera emitidas del CINIF. Catedrático del ITAM, de la Universidad Iberoamericana y la Escuela Bancaria y Comercial. Perito contable en materia fiscal, articulista en diversas revistas especializadas, fue autor interno, asesor contable y fiscal en firmas como Ruiz Urquiza, entre otras, y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en los sectores comerciales, industriales y de servicios. Y es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Odette. Un gusto nuevamente. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Les pido que también en el chat, de repente voy a estar haciendo preguntas al aire. Me gustaría que por ahí pudiéramos tener una participación muy activa. Y sin duda, bueno, pues hay un gran reto en este tipo de temas, ¿no? Como siempre les digo, al final esto va encaminado no solamente a financieros, esto va encaminado pues a cualquier persona que de alguna manera tiene algún interés en el manejo contable, fiscal de su empresa, de su negocio, y que sobre todo pues le interesa conocer pues en cierto modo qué es lo que sucede. Adelante, por favor. Uno de los puntos importantes que siempre nos gusta resaltar es que, o me gusta resaltar, es que pues de repente es importante desaprender lo que uno ha aprendido, ¿no? Como lo dice el célebre filósofo Yoda, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque de repente nosotros crecemos, ¿no? Con de repente cierto conocimiento o cierta creencia, déjenme decirles de esta manera, que en materia de negocios al final todo se reduce al ámbito fiscal. Yo cuando doy mis cursos y si por ahí hay algún exalumno en medio del público que hoy nos acompaña, pues recordará que siempre les digo que a veces necesitamos tener muy claramente controlado tanto al fiscalista como al financiero que llevamos dentro y desde luego también al empresario que llevamos dentro, ¿no? Porque de repente uno empieza a chocar con el otro y al final todos son importantes, pero deben ser vistos desde un enfoque independiente, sobre todo porque, pues evidentemente, como lo veremos más adelante, de repente creemos que, bueno, estoy poniendo un negocio, pues yo debo preocuparme por el tema fiscal, ¿no? Y la realidad es que muchas veces, incluso en el ámbito empresarial, el enfoque es, oye, debo de preocuparme por cuánto es lo que no voy a pagar de impuestos en esta ocasión, ¿no? Pero desde un enfoque, desde luego, obviamente lo digo de manera respetuosa, ¿no? Desde un enfoque de, bueno, a ver, es que, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo lo que siempre he comentado es que tal vez desde el punto de vista de empresario y de financiero, pues lo primero que debemos tener claro es que si hay algo cierto en esta vida, son tres cosas, ¿no? Una, como saben, la muerte. Dos, pagar impuestos. Esa es una realidad. Y tres, que también es muy seguro, y créanme que lo digo de todo corazón, es que en algún momento dado el Cruz Azul va a llegar a ser campeón. Y eso se los dice un Cruz Azulino de corazón. Y esa es la tercera cosa segura. Pero bueno, volviendo a los temas interesantes, ¿no? Justamente cuando hablamos de la parte del pagar impuestos, pues muchas veces dicen, es que tengo que ver cómo le hacer aquí. Entonces yo les digo, a ver, primero debemos de entender que al final un negocio debe tener un esquema de rentabilidad necesaria para, primero que nada, pues poder recuperar lo que invertimos en él. Segundo, para poder sortear los costos y gastos que están asociados con el negocio. Y tercero, pues contribuir para lo que nos establece la Constitución Política en el artículo 31, fracción cuarta, que nos establece que debo de contribuir al gasto público. Y evidentemente, pues en la medida que un negocio es rentable, tenemos que partir o tenemos que... muy bien, Esteban, arriba el azul, perfecto. Tenemos que partir justamente de que al hacer rentable un negocio, pues debe dar precisamente para pagar impuestos y debe dar también precisamente para poder tener una rentabilidad que permita a los dueños, pues, tener una ganancia que puedan utilizar para su beneficio o bien para reinvertir en otros proyectos, en el proyecto mismo. Pero justamente les digo, de repente como que el enfoque es clavado hacia la parte fiscal, al tema de, oye, tengo que entender el tema fiscal, pero olvidamos o perdemos de vista que necesitamos, así como cuando vamos en el auto, ¿no? Que de repente necesitamos ir viendo al odómetro para ver si no estoy excediendo los niveles, el nivel de velocidad permitido, si traigo los niveles de combustible necesarios para poder circular, si la temperatura del auto es adecuada, pues todo esto finalmente son sensores que nos van ayudando a identificar y a plasmar en un tablero, ¿no? Cómo está haciendo el servicio o la operación de mi auto. Bueno, pues eso mismo necesitamos también en nuestro negocio. Necesitamos algo que nos ayude a identificar si realmente estoy ganando, si mi negocio realmente es negocio. Y en ese orden de ideas, eso se logra precisamente a través del contar con información para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En ese sentido, ¿no? Pues evidentemente debemos de recordar que la autoridad fiscal, ¿no? Tiene, sin duda, pues siempre va a traer una estrategia que es la de fiscalizar, la de recaudar, perdón. Y otra vez, la recaudación va vinculada a un tema de fiscalización. Y entonces, al final, en la medida en la que nosotros vamos dando cumplimiento al aspecto de disposiciones legales, fiscales, pues desde luego vamos brindándole a la autoridad la información que requiere para entender cómo es nuestro comportamiento
y cómo es que sobre esa base vamos a contribuir. Ahora bien, recordemos que las disposiciones fiscales desde hace algunos años han establecido de manera puntual la vinculación con la contabilidad. Y en este orden de ideas, la contabilidad ha pasado, desde luego, siempre ha sido un tema de gran impacto para el control de una organización, para la administración de una negociación, pero hoy se convierte, o desde hace ya algunos años se convierte en una herramienta más para que la autoridad pueda establecer y pueda entender de manera clara cómo es que un negocio está caminando. Y a partir de ello, cómo es que le puede contribuir y cómo es que le debe contribuir. En ese sentido, de repente, bueno, y recuerdo hace algunos años cuando llegó el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Que precisamente, pues, seguramente algunos de los que me están escuchando, pues, recordarán eso, que de repente a lo mejor el contador, o si ustedes son contadores, pues les llegó la noticia de que tienen que presentar contabilidad electrónica. Entonces de repente dijeron, ah, caray, ¿cómo que contabilidad electrónica? ¿Y sobre qué bases? Y entonces venían conmigo y en los cursos que tenía oportunidad de participar, me preguntaban, oye, ¿y sobre qué bases es esa contabilidad? Bueno, pues las bases, pues son las bases sobre las que hemos estudiado cómo debe prepararse una contabilidad. Si hoy, y ya para ese entonces se llamaban normas de información financiera, lo que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues finalmente es eso lo que debe ser la base para determinar una contabilidad. Y de repente volteamos y los mismos participantes decían, ah, caray, pero es que el tema de la contabilidad, pues realmente hoy nos hemos enfocado a identificar que yo voy a reconocer un ingreso desde el momento en el que le facturo a alguien. Y voy a reconocer un gasto en el momento en el que me entregan un comprobante fiscal. Pero de repente les dices, bueno, a ver, vamos a entender un poquito este tema. Porque si nosotros partimos de la base de que para efectos financieros, bueno, fiscales, pues la autoridad le interesa un tema recaudatorio. Y al final te va a establecer qué condiciones son las que deben cumplirse para que un ingreso sea acumulable y un gasto sea deducible. Pero eso no necesariamente tiene que ver con la forma en la que tu negocio está generando. Si de alguna manera hoy recibiste un anticipo para a lo mejor realizar fabricar un bien o un anticipo para un servicio que vas a prestar, no necesariamente significa que ya puedes reconocer eso como un ingreso. Obviamente esto, vamos a verlo en un momento más, pues atiende a entender de manera puntual cuáles son las reglas que en cada caso se definen. Pero lo que es un hecho es que cuando la autoridad nos dice que debemos presentar una contabilidad, también nos lo dice, y esto salió precisamente a través de reglas misceláneas, en donde vino a decir, la manera de presentar tu contabilidad es atendiendo a las normas de información financiera, ¿no? Empieza diciéndolo así como a una normatividad emitida por un organismo oficial, ¿no? Un organismo reconocido, entendamos precisamente, número uno, pues evidentemente, dice el CINIF en México como el emisor de las normas de información financiera, ¿no? Pero también pueden ser las normas internacionales de información financiera. Pero también depende, si a lo mejor si la empresa reporta bajo principios contables americanos. Al final, sí nos dice que debo atender a una normatividad particular. Y efectivamente, vamos a ver que la manera en que va a reconocer la autoridad es en función de lo que establezca esa normatividad. Y evidentemente ahí puede haber esa diferencia porque a nivel de normatividad financiera estaremos hablando mucho del concepto del devengamiento y desde el punto de vista fiscal estaremos hablando de momentos de acumulación, que como bien comenta Mariano, son 3 efectivamente, que tiene que ver con el momento en el que se entrega un bien o presta un servicio, el momento en el que se cobra o el momento en el que expido el comprobante, dependiendo desde luego el tipo de contribuyente de qué se trate. Entonces, la contabilidad al final es una herramienta más para que la autoridad pueda tomar decisiones sobre mi situación como contribuyente. Entonces, otra vez, el vínculo entre lo contable y lo fiscal permanece o prevalece. Adelante, por favor. Ahora, al final, lo que es una realidad es que el saber lo que la información financiera genera, el saber cómo se prepara la información financiera, me va a permitir entender, por ello,
el por qué pueden llegar a surgir las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales. Y precisamente una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el tema que les acabo de decir, los diferentes momentos de acumulación para efectos contables y de acumulación para efectos fiscales. Adelante, por favor. Entonces, evidentemente, todo al final va vinculado, y a ver si se deja correr este video, en un momento más vamos a verlo. Dame un minuto, todavía no, pero bueno, al final, como les digo, una realidad es que hoy todos estamos obligados a contribuir al gasto público. En ese sentido, pues es algo que nos han acostumbrado desde pequeños, ¿no? Y finalmente, qué bueno, y esa es parte de la cultura de vivir en una sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, evidentemente a veces el aprendizaje llega a ser un poco doloroso. Y bueno, pues a mí cuando me tocó explicarle a mi hija precisamente lo que era el pago de impuestos, recuerdo que ese día jugábamos, recuerdo si era Monopoly o Turista, pues se me ocurrió de repente, precisamente cuando por ahí en una de las casillas decía que tenía que pagar derechos, no recuerdo si era por llegar al consulado, alguna cuestión ahí que trae el turista mundial. Le dije, bueno, pasas por México, perdón, por la embajada, pues sabes qué dice que tienes que pagar 200 pesos. Y entonces esta fue su reacción. Adelante, por favor. ¿Por qué lloras? Mi amor, tienes que pagar impuestos. Es doloroso, pero hay que pagar impuestos, mi amor. Exacto. Mi amor. Bueno, y esto es solo por haber pasado el consulado. Después, bueno, ya no le dije que cuando pasara por México, bueno, pues iba a ser todavía además, iba a tener algunos otros impuestos asociados, ¿no? Pero bueno, al final, el tema es que es una realidad. Digo, dicen que hay muchas formas de enseñar a los hijos el tema de los impuestos, pero es una realidad. Y lo que muchas veces nos falta, además de entender el tema de los impuestos, es entender qué pasa con la información financiera, precisamente para hablar de entender cómo es que al hablar de una rentabilidad, pues puedo hablar de que después de tener una utilidad, tengo la posibilidad de contribuir al gasto público y de cualquier manera tener un beneficio fiscal. Bueno, veo que muchos comparten esta parte y sí, efectivamente, es una triste realidad. Adelante, por favor. Bueno, vamos un poquito más al tema, ¿no? Pues ahí es donde surge el papel de la contaduría pública y el tema de la información financiera. Pero déjenme hacerles una pregunta que hago mucho cuando precisamente hablo de estos temas, ¿no? De contabilidad para no contadores, fiscal para no fiscalistas. Y les digo, si tratamos de alguna forma, déjenme decirlo así, de definir la palabra, o si yo les dijera, díganme en 2 palabras, ¿cuál sería su definición de contador público? O mejor dicho, más que la definición, ¿cuál sería de alguna manera el objetivo de un contador público? En 2 palabras. Agente de cambio. Ok, me dicen que solamente se ve la pantalla, o sea, mi imagen, pero no se ve la presentación. Asesorar y guiar, Mariano, muchas gracias. A ver, en 2 palabras, la función del contador público, ¿no? Y déjenme decirlo, del preparador de la información, ¿no? O sea, pueden, al final es entender por qué. Tomador de decisiones, dicen, apoyo, explicar gastos, eso está bueno, ¿no? Pero también puede ser ingresos, ¿no? Orden financiero, muy bien. Transparentador, consultor y analista, psicólogo y psicoterapeuta, bueno, eso también de repente lo somos, ¿no? Cuidador, muy bien. Cargo y abono, todólogo, bueno. Sin duda, hay muchas definiciones, pero cuando justamente hace muchos años que esta frase la comentamos mucho en los cursos, les digo yo, bueno, yo creo que el contador público, ¿no? Es en 2 palabras un informador social, ¿no? Y justamente porque tiene la responsabilidad de generar información para una sociedad, ¿no? Y precisamente
el informar a esta sociedad, pues evidentemente, ¿qué informa? Informa la situación financiera de la empresa. Debe informar la situación fiscal de la empresa. La sociedad, ¿quiénes son? La sociedad, pues son los mismos dueños de un negocio. La sociedad son los trabajadores cuando necesitan ver la información financiera para entender un reparto de utilidades, por ejemplo. Los proveedores o acreedores para saber si otorgan financiamiento a la empresa. Y en ese sentido, pues es un informador social. Entonces, siguiente, por favor. Si nosotros partimos justamente de ese tema, pues vamos a ver que normalmente el contador tiene dos ámbitos. Por un lado, dice, lleva a cabo la contabilidad. Y entonces sí, pues la contabilidad involucra pues mucho el tema de estar todas las operaciones de una empresa, las compras, las ventas, los gastos, ¿no? Las inversiones que realiza, pues están ahí y finalmente viene alguien que al momento de preparar bajo ciertas reglas de evaluación, la forma de estructurar, presentar, inclusive acompañar de algunas revelaciones, permiten generar lo que conocemos como información financiera. Entonces, esa es la diferencia. Al final, la contabilidad, pues estamos hablando, la contabilidad es el proceso precisamente o el procesamiento a través de un esquema sistematizado que involucra cargos y abonos para generar finalmente lo que será la información para tomar decisiones. En México, como punto clave, es importante resaltar que la normatividad que utilizamos son las normas de información financiera, que a partir del 2004 sustituyeron a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Digo, esto es como breviario cultural. Y bajo esa premisa es importante resaltar, sí, que a partir del 2012, porque a lo mejor algunos de los que están aquí han estado escuchando de repente, que, oye, es que fíjate que yo escuché por ahí una empresa que ha ido creciendo y poco a poco ha estado cambiando su contabilidad y primero de hacer una contabilidad fiscal de ingresos acumulables y deducciones autorizadas, hoy veo que ya está siguiendo un esquema distinto en donde reconoce ingresos, sus costos y sus gastos bajo normatividad financiera. Pero también he escuchado que algunas reportan bajo normas internacionales. Y entonces volteamos y decimos, oye, ¿qué pasa con las normas internacionales en México? Bueno, como breviario les puedo decir que todas las compañías en México son compañías que están, que una empresa que opera en México pues debe reportar su información, en principio, para efectos fiscales también bajo la normatividad local. Sin embargo, existe la posibilidad de que con cierta estructura, cierto conocimiento pueda reportar bajo normatividad internacional también. Y en ese orden de ideas verán cómo cambia de alguna manera este reconocimiento. Adelante, por favor. Fíjense que cuando se habla del tema de la contabilidad, y por ahí recuerdo algunos colegas, ¿no? Que alguna vez me decían, oye, a ver, quiero que me platique, que me aclare ciertos temas. Tú hablas de la contabilidad como algo importante en un negocio para entender de alguna manera de dónde provienen sus ingresos, en qué está gastando, cuáles son sus márgenes de operación, cuáles de alguna manera sus costos financieros y de alguna manera todo esto encaminado a que tengas información para tomar decisiones. Sin embargo, Frank, también tú nos has platicado que en algunos casos, pues una de las condiciones que es necesario para que la información financiera pueda reconocer algo es que esto derive de una operación pasada. Cuando la normatividad habla de operaciones pasadas, se refiere a una transacción, operaciones entre dos o más entes, a una transformación interna, y la transformación interna, ¿qué tiene que ver? Pues básicamente el proceso productivo, ¿no? Cuando tenemos inventario de materia prima, producción en proceso, artículos terminados, eso también es algo que la contabilidad reconoce. Y finalmente, los otros eventos económicos que la contabilidad reconoce, como temas inflacionarios, como efectos cambiarios. Bueno, entonces, eso es lo que la contabilidad va a reconocer y que por lo tanto la información financiera me va a reflejar.
Pero muchos me dicen, oye, pero es que yo veo ese balance y mi negocio ha crecido mucho. ¿Y sabes qué? Hoy la tienda de abarrotes La Negrita, que así se llama mi negocio, hoy vale mucho porque es reconocida la marca. Sin embargo, yo no puedo ver eso en la información financiera, porque alguien me dijo que dado que yo no compré la marca, no la puedo registrar en la contabilidad. Y entonces yo le comento, es correcto, sí, la información financiera, pues si no deriva de alguna operación, lo que ya dije, transacciones, transformaciones u otros eventos, no puede reconocer eso en la información financiera. Y entonces, alguna vez alguien me dijo, oye, pues entonces le doy la razón a este industrial que se llama Gus Dutov. Le dije, a ver, platícame cuál es esa razón que le das, a quién, sobre qué. Y me puso esta frase. Y la pongo aquí porque creo que es algo que de repente se cuestiona mucho. Dice, oye, es que el balance contable, dice esta persona, es inevitablemente falso. Dice, porque además yo voy a ver ahí lo que cuestan a lo mejor ciertos activos, pero por ejemplo, yo compré un terreno y lo compré hace 10 años. O ¿sabes qué? Lo compré hace 30 años en Santa Fe. ¿Y sabes qué? 30 años después ese terreno vale 10 veces más que lo que yo lo compré. Pero ¿sabes qué? Además, pues yo lo metí en la contabilidad de mi negocio y resulta que el valor que dice no es el valor de mercado. Y cuando yo le dije, oye, pues ponlo al valor de mercado, me dijeron, no, es que la información financiera no permite reconocer. Entonces, pues es falso porque mi negocio no vale eso. Y entonces, al final, uno de los puntos importantes es que justamente pues debemos entender que la norma se compone no solamente de la información financiera no se compone solamente de lo que se plasma en los estados financieros, sino que también es muy importante las notas, y es en las notas donde yo puedo reflejar y establecer de manera puntual cómo es que los o ciertos activos pueden haber sido revaluados y bajo qué condiciones. Ahora bien, empresas ya más aguerridas o con un enfoque más bien un poco más técnico y con una capacidad administrativa mayor, pues han buscado migrar a una normatividad internacional donde bajo ciertas reglas se permite el reconocimiento de revaluaciones, el reconocimiento de este tipo de activos bajo ciertas reglas que están definidas en la información financiera. Lo que es una realidad es que en México no es permitido el reconocimiento de revaluaciones. Y entonces por eso volvemos a lo mismo, y entonces es inevitablemente falso, porque anotas las cosas por lo que han costado y no es cierto. Puede ser que ya estén revaluados, o se pretende anotarlas por lo que valen hoy, y no necesariamente es a lo que yo las voy a vender en el futuro. Por ejemplo, alguien me decía, oye, con este tema del COVID, yo resulta que en mi empresa, pues sí tengo una contabilidad y resulta que por ahí se me ocurrió comprar unas acciones de una empresa y esa empresa ha perdido más del 380% en lo que va del año o de marzo para acá. Entonces, pues realmente no es cierto, lo que yo cerré a diciembre no era el valor, bueno, es que es el valor a una fecha del estado financiero. Entonces debemos entender que la información financiera al final, pues debemos tener claridad, ahorita lo veremos, que finalmente los estados financieros pues congelan la información y me dicen cómo está la situación financiera de una empresa. Pero hoy, más que nunca, la información financiera es dinámica. Y bajo esa premisa es que tenemos que trabajar en entender cómo ese dinamismo en la parte financiera puede impactar a la parte fiscal. Adelante, por favor. Entonces, bueno, aquí está la definición de contabilidad, no la voy a repetir, ¿no? Al final, el punto aquí clave simplemente es tener claridad que la contabilidad es una técnica y debemos de tomar como base que lo que me va a permitir registrar mis operaciones que me afectan como ente y de alguna manera va a producir de manera estructurada y sistemática información financiera. Cuando habla de estructurada y sistemática significa precisamente que atendiendo a ciertas reglas, ¿vale? Ciertas reglas para efectos de que cuando yo compare, oye, pues si mi negocio es una pequeña tintorería y de repente quiero compararme con otra tintorería o con otras empresas que manejen tintorerías, bueno, pueda de alguna manera identificar que la forma en que están valuados
los equipos de planchado sean similares a los que está utilizando la tintorería de al lado. Oye, la forma de reconocer los ingresos de mi negocio de restaurante sea el mismo que lo reconoce el otro restaurante que está frente a mí. Y entonces cuando yo quiera analizar cómo estoy operando, pues de alguna manera tenga elementos para darle esa comparabilidad. Adelante, por favor. Eso se refiere con sistemático y estructurado. Ahora bien, yo sé que cuando de repente escuchan hablar de un contador público, no, lo primero que piensan, y si además le va al Cruz Azul, lo primero que piensan es en la perfección total, ¿no? Ah, no es cierto, es broma, ¿no? Es precisamente el primer grado de imperfección, ¿no? No, es broma. Pero de repente cuando hablamos de la contabilidad, muchas veces decimos, es que la información financiera, la contabilidad es perfecta. Y la respuesta es no. La contabilidad no es perfecta. La contabilidad al final tiene limitaciones. Pero precisamente nosotros debemos entender esas limitaciones como algo inherente a la información, a la contabilidad misma, pero que no por ello significa que la contabilidad no debe ser utilizada por un negocio para registrar sus operaciones, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene la contabilidad? Bueno, primero que nada, su expresión monetaria. Entendamos que la contabilidad, en muchos casos, no necesariamente va a reflejar lo que puede ser el verdadero valor de lo que ahí está registrado. Hace rato les hablé de un caso, ¿no? ¿De qué caso les hablé? Pues de los activos, ¿no? Del terreno. Oye, bueno, pues es que está expresado de manera monetaria, pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no se pueden expresar? Hay negocios, hay personas que dicen, bueno, es que mi negocio es una firma de contadores, es una firma, es una empresa de mercadotecnia, es una empresa déjame decirlo así, de diseño. Soy un diseñador y tengo 3, 4 personas trabajando conmigo. Y cuando yo analizo y me pregunto qué es lo que vale en mi negocio, pues a diferencia de otras empresas que a lo mejor dicen, oye, ¿tú qué eres? No, pues yo soy una empresa que se dedica soy una imprenta. Bueno, sé que al final lo que vale, desde luego, lo más importante en cuanto a valor monetario, pues es el equipo de impresión. Oye, yo soy una empresa de fotocopiado. Lo que vale es mi equipo de fotocopiado. Pero cuando volteamos y decimos, oye, yo soy una empresa de diseño, una empresa de mercadotecnia digital, una firma de contadores, una firma de arquitectos, lo que vale es el capital humano, el talento humano. ¿Qué valor le das a eso, Frank? ¿Cómo lo puedo ver plasmado en la contabilidad o en la información financiera? Bueno, por eso lo estoy diciendo, eso es una limitación de la contabilidad. Evidentemente, si tú me dices, no, es que yo no tengo ningún activo, o sea, ningún activo físico, a lo mejor tengo las computadoras que en suma valen 100,000 pesos, pero este negocio genera mensualmente 500,000 pesos. O sea, con 100,000 pesos genero 500,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Pues porque lo que vendo es talento. Y entonces la contabilidad no muestra eso. No muestra, sí lo muestra, lo que pasa es que no lo vamos a ver como un inventario de talento, como si lo veríamos como un inventario de materia prima. O no vamos a ver registrado en el activo fijo a Juanito, a Pedro, a María, etcétera, ¿no? No los vamos a ver registrados, aunque probablemente, ¿no? De repente decimos de broma, pues ya llevan tanto tiempo en la empresa que pues ya formamos parte a veces del activo fijo de la misma, ¿no? Pero es un decir, no estamos como tal, no está reconocido. ¿Por qué? Pues porque no tienen una forma de cuantificarse, ¿no? Correcto, y muy bien, Esteban. Aquí me dice, oye, entonces el capital humano debe ser reflejado en las utilidades, en la capacidad de generación de beneficios. Entonces, cuando yo voltee, yo voy a ver en un estado de resultados donde tengo mis ingresos, mis costos y gastos, donde estarán esos sueldos del personal, y precisamente tendré el margen, las utilidades, la capacidad de generación de beneficios económicos que se traducen en flujos de efectivo al final del camino, ¿no? Y entonces, al final, es importante, pues simplemente para estar en esa premisa. A ver, ya, bueno, me decían que se escucha un poquito cortado, pero bueno, a ver, yo aquí ya estoy bien con el internet, espero que poco a poco se vaya manejando. Ok, exacto, efectivamente hay tendencias donde se habla de buscar reflejar el capital intelectual, pero sin duda son de estos nuevos temas y que déjenme decirles, o sea, temas como esto de la pandemia, pues nos obliga a replantear el verdadero valor de las cosas, el verdadero valor de esos intangibles,
pero sin duda, por eso es que cuando muchos me dicen, bueno, es que lo fiscal es dinámico, lo contable también, la normatividad financiera también. No, yo les voy a platicar más adelante algunos casos, pero de cómo está cambiando esto y que precisamente lo que se busca es expresar esta información de manera más clara. Oye, la contabilidad de alguna manera pues, es demasiado simplificada, demasiado rígida. Bueno, ¿y por qué lo dices así? Porque, por ejemplo, pues yo a lo mejor estoy viendo de manera muy clara ahí un renglón que dice activos fijos, pero no necesariamente todos los activos me están dando la misma rentabilidad. Bueno, ojo, al final también hay forma de contrarrestar esa simplificación y por ello les hablaba de que hay que acompañar de notas de revelación. El uso del criterio personal, sí, sin duda ese es un tema, pero otra vez, siempre que se hable de criterio, pues evidentemente es un criterio con conocimiento, un criterio con causa, ¿no? Al final, ese criterio personal involucra que yo obviamente me formo un criterio con base en mi experiencia, ¿no? En mi juicio profesional, y el juicio profesional no es algo así utópico. El juicio profesional involucra conocer la normatividad, entenderla, conocer mi empresa y conocer el entorno en el que se mueve mi empresa. Eso es lo importante. Entonces, esa parte del uso del criterio personal, de repente dicen, bueno, entonces yo quiero registrar, a mí, ¿sabes qué? Nada de llevar al activo. Acabo de comprar 50 equipos y gasté 5 millones de pesos o 500,000 pesos, pero que en términos de lo que genero al año es importante, mándalo al gasto. Oye, pero es que realmente eso que compraste, ¿por qué lo vas a llevar al gasto? O sea, si lo llevas al gasto de un periodo, pues al final estás impactando tu rentabilidad de ese periodo, sobre todo por una simple y sencilla razón. Fíjate que me dices que compraste, voy a suponer, compraste 5 camionetas para dar transporte público o transporte escolar. Bueno, pues es que esas 5 camionetas, si tú dices que las registras en el momento en el que las compras, pues vas a registrar el ingreso que cobras en ese mes y le vas a impactar el costo de la compra de esas camionetas, sería algo incorrecto. ¿Por qué? Pues porque al final la generación de beneficios de esas camionetas se va a dar a lo largo de la vida útil de las camionetas. Entonces, la forma de reconocer es atendiendo a el momento en el que va a reconocer, el periodo en el cual voy a generar los beneficios económicos por el uso de esa camioneta. Oye, pero es que mi criterio es llevarlo al gasto. Bueno, ojo, pero es que es un criterio, es a lo que me refiero y es el ejemplo que quiero dar para decir que ese criterio no es válido. ¿Sale? Entonces, bueno, es un poquito para tener esa parte de manera muy clara, ¿no? Y exacto, porque todo desembolso se debe vincular al ingreso que generes. Es una premisa fundamental. Pero ojo, más que el desembolso, es los costos y gastos asociar al ingreso. Y ojo, eso es muy importante. Cuando hablamos de desembolso es hablar de flujos de efectivo. Entonces, yo ya desembolsé para comprar las camionetas, pero el ingreso que obtuve es solamente por lo que cobré por la renta de esas camionetas en un mes. Sin embargo, al momento de que yo asocio contra lo que cobré en un mes en el costo de operación algo que se llama depreciación, o lo que es lo mismo, una porción significativa o una porción de alguna manera que forma parte de una porción del costo de adquisición de la camioneta, o sea, a lo mejor yo voy a asignar una 36ª parte del valor de esa camioneta y una 36ª parte la voy a asociar con ese ingreso. Pero bueno, me regreso, ya me fui hasta la cocina. Entonces, el punto importante es el criterio. Hay que hacer estimaciones, sí. Muchos dirán, oye, Frank, pero es que de repente dicen que hay que hacer ahí una estimación sobre bases, las provisiones laborales, pero realmente yo no tengo certeza. Bueno, sí, hay una necesidad de hacer estimaciones. Oye, la unidad monetaria, pues al final yo lo registro en pesos, pero realmente yo sufro en dólares, porque todos mis insumos son en dólares. Bueno, para eso también la normatividad contempla algunas consideraciones. Adelante, por favor. Algo que me dicen, oye, estos valores monetarios podrían agregarse en las notas de los estados financieros. Bueno, sí, claro. O sea, por ejemplo, si me dices que yo, por ejemplo, traigo en terrenos 10,000 pesos, que es lo que me costó, pero yo sé que hoy cuesta 30 millones de pesos, claro que puedo revelar y puedo señalar que si bien es cierto, el valor histórico del terreno son 10,000 pesos, pues la realidad es que derivado del avalúo practicado, pues el valor es de 30 millones de pesos, ¿no?
Y entonces, bueno, es un tema. Otra pregunta que me hacen muy interesante, dice, oye, ¿cómo se cuantifica, por ejemplo, el valor de un jugador en los estados financieros? ¿Se puede? Desde luego que sí, pero ojo, depende el momento en el que se encuentra el jugador. Es decir, si tú hablas de la cantera, no vas a poder reconocer nada sino hasta el momento en el que lo vendas, ¿no? En el que vendas su carta, ¿no? Traspases esa carta, pues eso va a ser de alguna manera el reconocimiento de tu beneficio, en donde en los resultados de la empresa. Pero si, por ejemplo, me llegas y me dices, oye, no, es que el jugador, más bien, yo estoy comprando un jugador, perfecto, y pagué tantos miles o millones de dólares por él, pues regístralo a lo que pagaste. Oye, sí, pero fíjate que 2 años después, ese jugador es un crack. Yo lo puedo vender 4 veces lo que pagué por él. Que bueno, reconoce la ganancia cuando la vendas. Esa es un poquito la premisa de la información, ¿sale? Y entonces, como bien lo dicen por aquí, esta es la importancia de las notas a los estados financieros. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, al final, la información financiera, cuando pasas de esa contabilidad, pues lo que se busca al aplicar normatividad financiera, ¿no? Estas normas de información financiera es disminuir esa discrepancia de criterios, tratar de encuadrar todo en un marco conceptual técnico para lograr y obtener información financiera. Adelante, por favor. Ahora, entonces, al final, ¿cómo se logra eso? Pues con la aplicación de las normas. Las NIF, que son normas de información financiera, las IFRS, que son las normas internacionales de información financiera, o NIF por sus siglas en inglés, y los US GAAP, precisamente que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. Esos son solo algunos ejemplos, pero desde luego podrían entrar los German GAAPs, los BRA GAAPs, muchos principios contables dependiendo el país en donde me encuentre o lo que me obligue la regulación correspondiente. Pero lo que quiero resaltar es que la normatividad fiscal, al momento de decirme que debo llevar una contabilidad, sí me hace referencia mediante regla miscelánea que esta contabilidad debe llevarse bajo una normatividad. Y por ello es importante no perder de vista que si yo llevo, o sea, para dar cumplimiento y si estoy en un régimen fiscal que me obliga a llevar una contabilidad, porque recordemos que hay ciertos regímenes fiscales que me permiten llevar una contabilidad simplificada, o bien solamente a través de los aplicativos del SAT, bueno, pues no tengo tanto problema, porque finalmente mi contabilidad es una contabilidad fiscal. Sin embargo, y aquí es donde viene una de las preguntas o de los comentarios que de manera más común me hacen también. Oye, Frank, a ver, ok, está bien, te creo que es importante llevar una contabilidad. Digo, para efectos prácticos, yo creo que lo importante es saber irle midiendo el tema fiscal a mi negocio, porque finalmente pues ahí es donde puedo ganar o perder si de repente empiezo a pagar muchos impuestos, si no hago una adecuada estructura, una planeación. Pero bueno, ok. Pero ¿dónde o qué me convierte en obligada la contabilidad desde el punto de vista tributario? Bueno, pues al final les podría decir que hay 2 cosas que me hacen obligatorio el uso de normatividad contable en el ámbito fiscal. Primero, el mero hecho de que la propia disposición nos dice que la contabilidad deberá llevarse aplicando esas disposiciones. Y es más, ya para empresas, obviamente, o aunque sean empresas pequeñas, pero que estén bajo un título de personas morales, pues hay por ahí una cuenta que es la famosa cuenta de capital de aportación que te obliga a reconocer, a evaluar, por ejemplo, el valor de tu capital y compararlo contra un valor actualizado del capital contable de acuerdo con la normatividad contable. Segundo, ok, está bien, si esa parte no es clara, pues el propio Código de Comercio, muy bien, como me lo están diciendo, el Código de Comercio te obliga a llevar una contabilidad. Y si me lo permiten adicional, diría alguien, oye, bueno, sí, pero yo no soy una empresa, no soy una sociedad como tal. Bueno, entonces entraría un tercer tema, ¿y quién es el que te obligaría a llevar una contabilidad? Yo lo podría decir simple y llanamente, el mercado mismo. Y entendiendo como mercado tus proveedores, tus acreedores,
Dentro de ellos podría estar una institución financiera, donde podrías voltear y de repente decir, oye, ¿qué crees, Frank? Fíjate que, y esto es muy común, o sea, de repente llegan así con nosotros a la firma clientes que de alguna manera van recomendados por ahí y me dicen, oye, pues es que yo tengo un negocio de ciertas características, pero siempre mi enfoque ha sido fiscal. Y resulta que ahorita que fui a pedir un crédito, pues me dicen que les muestre estados financieros firmados por el contador. Ya se los mandé, pero pues me dicen que esos son fiscales. Y cuando los ves, dices, sí, efectivamente, pues viene un ingreso, y los ingresos y viene la facturación. Y los gastos, pues igual. Y luego viene una utilidad y se acabó el tema. Pero de repente dices, bueno, sí, es que al final lo que necesita el banco es entender, pues, cómo es la situación financiera de la empresa, cuál es la situación en un momento dado, cómo están los activos que tiene, con qué estás financiando esos activos, es decir, pasivo y capital. Necesita entender si realmente estás generando flujos de efectivo, o sea, si tu empresa genera efectivo después de todo, si está generando valor. ¿Y eso cómo lo ves en los estados financieros? Oye, pero es que fiscalmente, pues ya vieron que es más. Hay empresas que al revés dicen, pues es que traes pérdida fiscal, pérdida fiscal, pérdida fiscal. Pero cuando muestras la información financiera, pues te das cuenta que es una empresa rentable. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo es eso que opera con pérdidas y y puedes hablar de rentabilidad? Bueno, es que las pérdidas fiscales pueden estarse derivando de estar llevando a cabo pues algunas deducciones, ¿no? Que te permite la ley, algunas deducciones anticipadas o inmediatas, ¿no? O la opción en algún momento a lo mejor de que sí estás facturando, pero si no estás cobrando y estás bajo un régimen de flujo efectivo, pues no estás entonces pagando impuestos por esa razón. Aunque financieramente hablando, pues reconoces el ingreso porque finalmente ya fue obtenido y reconoces el gasto porque finalmente también ya fue incurrido. ¿De acuerdo? Entonces, al final, eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más como para estar en esa sintonía, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiente, por favor. Me dicen, oye, ahora por COVID los empleados y el empleador se negoció en descontar del sueldo el 30%, ¿dónde me sugiere registrar ese 30%, ya que su sueldo ante el IMSS seguirá siendo el mismo? Bueno, a ver, ojo, aquí el tema importante es, tú tienes que identificar el gasto total. Como yo les digo, a ver, si a alguien le pagas 10,000 pesos, pues tu gasto es de 10,000. Lo único que cambia es cuánto se va de esos 10,000, cuánto se le va al trabajador y cuánto se le va a la autoridad, porque finalmente se le va a la autoridad. Oye, no, pero es que son 10,000 más la carga social. Bueno, pues 10,000 más la carga social es tu gasto y de eso una parte se le va al trabajador y otra parte a la autoridad. Ahora bien, oye, fíjate que yo al final, pues es que ahorita le estoy haciendo un ajuste a la baja, como alguien me plantea aquí, le estoy pagando solo el 30%, pero el IMSS es al 100%, lo cual es correcto. Bueno, tu costo va a ser el 30% de ese sueldo más el impuesto que estás pagando, la contribución social, la carga social, la sumatoria de esto sigue siendo tu gasto. O sea, en ese sentido no hay ningún impacto, no hay ningún efecto, porque finalmente sigue siendo o un costo de venta, dependiendo, un costo de producción, dependiendo de qué tipo de entidad seas, o un gasto de operación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Adelante, por favor, ya son algunos temas ahí generales que desde luego lo vamos a ver un poquito más. Entonces, bueno, nada más como y ahorita voy a seguir respondiendo algunas de las preguntas que aquí amablemente me hacen, pero déjenme regresar. Justo uno de los elementos más significativos, les decía yo, para nosotros es entender qué son las normas de información financiera. Entonces, las normas son los procedimientos normativos, conceptuales particulares que voy a usar para reconocer, reconocer mis operaciones en la contabilidad y generar información financiera. Adelante, por favor. Entonces, bajo esa premisa, pues evidentemente, como lo comentábamos, ¿quién es el que me va a exigir el uso de esta norma? Pues, además de lo que ya comentamos, es el mercado, y les hablaba que la banca. Pero me ha tocado también de repente ver negocios, y seguramente por ahí puede haber alguien que le haya pasado o lo esté viviendo, que de repente negocios empiezan así como la clásica historia del negocio del garage, ¿no? O del negocio que fue en el sótano ahí de la casa, ¿no? En el lugar más recóndito, y empieza a crecer. ¿Y saben cuál es a veces lo triste? Que de repente llegan a ser, por ahí alguna vez tuve un caso, ¿no? Llegó con nosotros, ahí llegó un fondo de inversión, porque decía, oye, fíjate que detectamos un negocio por ahí muy interesante dedicado al tema de videojuegos.
Y la verdad es que estaba muy atractivo, pero pues en algún momento dijimos, ok, vamos a ver primero el tema fiscal, ¿no? Parece ser que el tema fiscal, bueno, tienen algunos ahí temillas, algunos pecadillos, pero no tienen información financiera. ¿Qué pasó? Bueno, pues que esa operación que podía haber sido una venta interesantísima para los fundadores de esa organización no se pudo llevar a cabo justamente porque la información financiera que se generó no fue del todo, o más dicho, no existía y por ende no contaron los posibles compradores con la posibilidad de evaluar ese negocio. Entonces, al final del camino, ¿no? El llevar esto bajo una contabilidad, pues me permite tener ese acceso a capitales, ¿no? El hacerme comparable si quiero tomar decisiones sobre mi negocio. Y otra vez, cuando de repente duden un poquito de, bueno, sí, la contabilidad, pero ¿para qué? Pues haz el símil con tu auto, ¿no? ¿Para qué quieres tener ese odómetro ahí? Para que no veas si te estás quedando sin gasolina, ¿no? O para que, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, ¿no? De repente volteamos y precisamente parte de lo que veremos en alguno de los próximos eventos que tendremos, pues tiene que ver con eso, como entender el manejo del dinero. Pero otra vez, para entender el manejo del dinero necesito voltear y poder entender mi negocio, pero la forma en la que se va a comunicar el negocio es a través de la información financiera, ¿no? O sea, en el momento en el que ustedes logren tener informes financieros que hablen, ¿no? Asegúrense que no lleven muchas horas trabajando, ¿no? O sea, es un hablar no literal, ¿no? Es metafórico el concepto. Pero si la información financiera habla, esa es la manera en que su negocio va a expresar cómo se siente. Pero obviamente es importante que conozcan por ello sobre qué bases deben formularse. Adelante. Y por esto, entonces, al final, las reglas contables nos van a decir cómo evaluar, cómo presentar y cómo revelar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de evaluar, ¿no? Y aquí es tal vez uno de los temas que para mí es importante. Muchos me dicen, oye, Frank, pero a ver. O sea, la evaluación pues está dado propiamente pues, por la facturación, ¿no? Por ejemplo, yo a veces les hago la pregunta así a las personas. A ver, fíjate que hoy llegó un cliente, hoy 7 de mayo, y te dice, factúrame, por favor, fíjate que te propongo pagarte, si me haces un descuento importante, te pago tus honorarios de todo lo que resta del año. Y tú dices, uy, no, pues ahorita con la pandemia y todo esto, no, hombre, llega, dirían por ahí, como anillo al dedo, ¿verdad? Órale, te mando la factura y entonces viene el punto financiero. Ah, pues hay que reconocer un ingreso porque ya emitimos la factura. Oh, sorpresa, la norma dice, no, espérame, para reconocer no es el hecho de haber facturado. Porque la pregunta realmente es ingreso, ¿ya te lo ganaste? Dicho de una manera, de una pregunta simple. Y te darás cuenta precisamente que te vas a responder y decir, no, pues es que no me lo he ganado. O sea, me están pagando por anticipado un determinado importe que corresponde a 12 meses o a 8 meses de servicio o 7 meses, lo que resta del año. Bueno, entonces, ¿qué me dice la norma de evaluación? Pues que yo tendré que reconocer eso como un anticipo que realmente le debo a alguien y lo que yo debo, ¿dónde lo registra? En el pasivo. Y entonces, ¿cómo nunca va a ser ingreso? Sí, en la medida en que gradualmente yo vaya, y se dice aquí desde el enfoque financiero, vaya devengando el servicio. Es decir, mes a mes, durante los próximos 7 meses, reconoceré un pedacito de ese anticipo que me hayan dado. Oye, y aquí es donde sale el fiscalista que llevamos dentro. Por eso les digo, aquí hay que ir dejando salir a estos protagonistas de nuestra vida en el momento adecuado, porque de repente sale el fiscalista que llevamos dentro y dice, oye, pero es que fiscalmente ya es ingreso porque ya facturaste y ya te pagaron. ¿De acuerdo? Al fisco lo que es del fisco. Dirían por allá al César lo que es del César, al fisco lo que es del fisco. Correcto. Al fisco va y págale. Pero financieramente, ¿por qué no es un ingreso? Pues porque entiéndelo. Porque de alguna manera hoy todavía no lo ganas. Hoy en términos de flujo sí lo tienes ya en tu chequera, si es que no te lo has gastado. Pero para efectos financieros no puedes decir que ya lo ganaste puesto que vas a ir prestando el servicio a lo largo de 7 meses. Entonces, eso es un poco lo que se refiere a estas normas de evaluación.
Oye, ¿cómo presentar esto? Bueno, pues es importante también. Por ejemplo, de repente yo puedo llegar y decir, oigan, fíjense que compré autos, 5 automóviles. Díganme a dónde lo registro contablemente. Seguramente me empezarán a decir, bueno, pues, bueno, es más, a ver, díganme, ¿dónde registrarían la compra de 5 autos en una contabilidad? A ver, vamos a ver qué me comentan por ahí en el chat. Ah, muy bien, no caíste, Mariano. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, bueno, por ahí dice, Mariano, bueno, ahorita digo lo que dice Mariano para no quemar el punto. Pero hay quien dice, activo fijo. Por ahí dicen activo no circulante, bueno, muy similar, ¿no? Pero también dice, y aquí ya empiezan a surgir los comentarios homogéneos. Depende del giro del negocio, depende para qué va a utilizarse, depende para qué sea el uso. Correcto. Aquí es donde debemos entender que precisamente la presentación depende de eso. A ver, explícalo más claro, Franci. Pues es que no me han preguntado de qué es mi negocio. Y entonces yo les podría dar 3 o 4 ejemplos y verán cómo sucede en cada caso. Primer ejemplo es, ¿sabes qué? Soy una empresa que se dedica a dar servicios de renta de automóviles para vacacionistas. No, bueno, pues es que para ti es un activo fijo, ¿no? Para dar el servicio a tus turistas. 2, soy una agencia de autos, por aquí me lo ponen. Claro, ¿qué crees? Es inventario para ti, ¿no? Y entonces volteamos y decimos, caray. 3, yo realmente los tengo solamente, pues, los compré para uso del personal operativo o para el personal directivo. Pues también es un activo, solamente que cambia de alguna manera su enfoque también. Entonces, al final, depende mucho justo de entender esas normas de presentación. Y ya platiqué hace un rato un poquito de este otro tema, que son justamente las normas de revelación, ¿no? Para estar en la misma sintonía. Adelante, por favor. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí vamos comentando esta parte. Entonces, al final, digo, y quiero ser muy claro en este tema, al final se vuelve muy importante tener claridad, pues que finalmente lo que se busca con los sistemas de información, yo puedo tener un sistema de información financiero y un administrativo, porque eso también hay que tenerlo claro, ¿no? De repente, oye, pues es que yo necesito un control de mi cartera de clientes y la cobranza individualizada y todo. Bueno, pues es que eso tiene que ver con los procesos de cobranza, entonces una contabilidad más de tipo administrativa también, que eso, bueno, pues difiere de la contabilidad financiera, ¿no? Entonces, bueno, es solamente un poquito la observación aquí, donde por un lado voy a tener solamente temas para observar el desempeño y otros para llevar a cabo un análisis más exhaustivo del desempeño de mi organización o de mi entidad. Adelante, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, para redondear un poco lo que he comentado, y por favor, si en algún momento se me han perdido, ayúdenme a comentarlo para que volvamos a recausar. Pero hoy estoy como que tratando justamente y precisamente de ahí el concepto, ¿no? O sea, esta parte de por qué es relevante llevar información financiera y sobre qué bases, ¿no? Al final, el punto es importante. De hecho, por ejemplo, algo que me preguntan, oye, ¿qué tipo de contabilidad debería llevar un SC? Bueno, al final es una entidad económica como tal. Entonces, la contabilidad es la misma que cualquier otra entidad. Oye, a ver, ¿cómo que cualquier otra entidad? ¿A poco lleva inventarios, por ejemplo? Me diría alguien. La respuesta es sí. Muy probablemente sí. ¿Y cómo de qué? Bueno, tal vez a lo mejor, digo, es lo que se me viene a la mente un ejemplo, pero voy a delatar mi edad, ¿no? Si les empiezo a hablar de hojas tabulares, ¿no? Digo, porque me las ha contado mi abuelo, ¿no? Pero bueno, o sea, si nosotros habláramos de hojas tabulares, pues a lo mejor en algún momento, oye, pues el despacho compró N cantidad de hojas tabulares y pagó tantos pesos. Bueno, pues al final no está usando todas, sino las va a usar de manera gradual, pues entonces tal vez no sea conveniente llevarlo al gasto cuando compro porque va a tener brincos, sino más bien es un inventario de hojas tabulares.
Claro, suministros para cómputo, dependiendo la cuantía, también puede ser necesario llevarlo a un inventario y gradualmente irlo depreciando. Oye, ¿sabes qué? Bueno, no, ya no tenemos hojas tabulares, pero pues sí tenemos carpetas y como se mandan a hacer carpetas con ciertas características, logos, etcétera, etcétera, pues vamos a hacer millares. Bueno, pues eso también sería un inventario, ¿no? Entonces, de alguna manera, una sociedad civil lleva una contabilidad financiera como cualquier otra entidad, donde va reconociendo sus activos, su pasivo, su capital, ¿no? Oye, pero es que una CC lleva anticipos de rendimientos y entonces pues es un anticipo de rendimiento. Oye, pero es que fiscalmente es un gasto. Esto es fiscal, pero financieramente es un anticipo. Pues bueno, nada más hay que atender ahí los conceptos, pero otra vez es una contabilidad similar a cualquier otra entidad. Obviamente se entiende que es una entidad económica, en principio es una entidad sin fines de lucro. Pero vuelvo entonces. Objetivo de la normatividad. Primer gran objetivo, pues preparar información. Las NIF tienen el objetivo de la contabilidad financiera es preparar información financiera que sea útil para tomar decisiones. ¿Vale? Útil para tomar decisiones. Este es un punto muy importante. Y en ese orden de ideas, las disposiciones fiscales, voy a llevar una contabilidad fiscal, ¿para qué? Para el cumplimiento fiscal. Ojo, cumplimiento efectivo, no hablo de cumplimiento de cumplimiento, ojo, no, hablo del cumplimiento fiscal, lo cual se involucra reconocer sus ingresos acumulables, sus deducciones autorizadas, que no necesariamente lo que son ingresos fiscales lo serán para efectos contables, lo que sean deducciones fiscales lo serán para efectos contables. Adelante, por favor. Otra diferencia, ¿no? Bueno, las NIF se basan en principios, donde yo voy a tener normas que se apegan a un marco conceptual técnico y donde el juicio profesional juega un papel importante. Y bajo el tema de la disposición fiscal, pues se basa en reglas. Por ejemplo, oye, bueno, yo sé que contablemente pues, tengo una compra de un automóvil para el uso de mis ejecutivos. Bueno, pues es un activo fijo, nada más que desde el punto de vista de la norma financiera, pues es un activo fijo que se va a utilizar a lo largo de una vida útil y por ende esa vida útil es la que me va a dar los periodos a depreciar. Correcto. Pero fiscalmente, dice alguien, oye, pero fiscalmente está topado. Sí, bueno, lo que pasa es que fiscalmente hay reglas, inclusive deben cumplirse ciertas reglas respecto a la capacidad de carga para ver si es un auto utilitario o no. Y entonces, pues las disposiciones fiscales tienen más umbrales, ¿no? Tienen máximos de deducibilidad, como bien comentan, y desde luego, además, un tratamiento que difiere en cada escenario que pueda ser imaginado por la autoridad fiscal. Y por ende, el juicio profesional se ve minimizado. Por eso, y uno de los errores muy comunes que nos toca ver y ahí es donde te das cuenta si una empresa realmente ha entendido el llevar una contabilidad financiera versus una contabilidad fiscal. Y ojo, aquí sí, de repente, y bueno, lo debo decir así, pero a veces son casos que lo ves en empresas, no necesariamente muy pymes que digamos, donde de repente dices, oye, y platícame, ¿con base en qué determinas tus tasas de depreciación? Y entonces te dicen, bueno, pues es que lo determinamos con base en la ley del impuesto a la renta, pues ¿con base en qué más? Y dices, no, momento. ¿Cómo que base en el impuesto a la renta? Pues sí, ahí es donde es muy clara la disposición, sí. Pero tú debes entender realmente cuál es la capacidad de uso. Un caso recuerdo de una empresa que se dedicaba a brindar servicios de ¿cómo se dice? De seguridad, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente eran autos que circulaban pues, prácticamente en menos de año y medio, 2 años, 1,000,000 y fracción de kilómetros. Obviamente, al término de 1 año y medio, 2 años, el auto estaba depreciado, ¿no? Sin embargo, para efectos específicos, cuando llegas al momento de reconocer eso en la contabilidad, dices, no, espérame, fiscalmente, pues ni hablar, así te establece 25 años de tasa máxima, 25% como tasa máxima de depreciación, pero tú tienes que depreciarlo en 24 meses, ¿no? Entonces, al final, pues ese es un tema y por eso, como bien lo dicen, la depreciación contable y la deducción de inversiones siempre efectivamente va a ser diferente, ¿no? Entonces hay que atender
a esta situación con muchísimo cuidado para efectos de tener en todo momento mucha claridad sobre los conceptos. Adelante, por favor. Bueno, algo que de hecho me comentan aquí, ¿no? Del tema de la contabilidad en el artículo 33, bueno, del reglamento de Código Fiscal de la Federación. Bueno, es que esas reglas, de hecho, son reglas precisamente que son esta sistematización de la que yo hablaba en un momento dado, ¿no? Porque este artículo 33 del reglamento lo que nos dice es que son qué documentos y qué información es la que integra la base de la contabilidad y cómo deberán ser los registros contables. Básicamente es un esquema de sistematización de cómo llevarse la contabilidad, qué involucra la contabilidad, y entonces ahí es donde te dice, los papeles de trabajo son parte de la contabilidad, los estados de cuenta bancarios son partes de la contabilidad, tus conciliaciones bancarias son parte de la contabilidad, la conciliación a lo mejor entre tus cuentas es parte de la contabilidad, tus actas constitutivas son parte de la contabilidad. En ese sentido, pues justamente es también viene a complementar lo que forma parte de la contabilidad. Que si lo vemos, pues al final las NIF no lo dicen propiamente, pero al final dicen, bueno, vas a registrar el capital social de una empresa, por ejemplo, pues evidentemente es registrar atendiendo a lo que legalmente se ha definido como capital social, las aportaciones y todo ello. ¿Ok? Pues bueno, esto también ya lo vimos. Adelante, por favor. Entonces, al final, pues como les decía, uno de los puntos importantes, una diferencia, bueno, pues, recordar que las normas de información financiera en México las emite el CINIF, para ello lleva a cabo un proceso de revisión, un proceso de auscultación normativa, pues que precisamente permite que al finalizar ese proceso se emitan las normas y año con año tenemos nuevas normas de información financiera. ¡Ojo! Aquí no es que apliquen a todos, ¿no? O sea, al final no necesariamente todas las normas aplican a todos, porque va a depender del tipo de operaciones que hagan. Pero algo sí es muy importante. Desde el punto de vista fiscal, pues al final te remite otra vez a la normatividad y entonces eso nos obliga a exigir que nuestros preparadores de información estén capacitados y con conocimiento de causa solamente sobre esta base, ¿no? O sea, digo, de que hay diferencias y que eso lo deben tener claro. Entonces es importante, si ustedes son empresarios, ¿no? Dueños de esos negocios, pues seguramente tienen ese contador al cual, y bueno, como colegas y con todo respeto lo digo, hoy más que nunca están obligados a trabajar sobre una base de generar información con base en normatividad. Porque eso es lo que va a permitir que ustedes como clientes, sin temor a equivocarse, sin dudar en ningún momento, puedan ante un requerimiento inmediato del banco, y más ahora, por ejemplo, que muchos están precisamente yendo a tocar las puertas de los bancos para solicitar algún tipo de financiamiento o inclusive mejoras en líneas de financiamiento o ampliación de líneas de crédito, pues de repente va a decir, sale, mándame tu información, pero no la fiscal. Y entonces de repente los contadores empiezas a ver y te das cuenta que hay esa desviación profesional. No estoy diciendo que sea algo, o sea, obviamente no, yo creo que debe ser una cuestión que debe ser separada. Están conviviendo lo fiscal y lo financiero, pero debe ser muy clara esta separación al momento de reconocer cada cosa en su momento y en su condición y para su objetivo particular. Adelante, por favor. Entonces, otro punto importante, bueno, es que la normatividad se centra, ¿no? El tema de las entidades económicas y evidentemente, pues acá en las definiciones fiscales, recordemos que tenemos los elementos del tributo, ¿no? Donde los contribuyentes son los sujetos. Por ejemplo, a nivel de las normas financieras, digo, no voy a profundizar, nada más dejo señalado, por ejemplo, se habla de algo que se conoce como los entes consolidados, que básicamente es cuando una entidad, una empresa, es dueña de otras y dado que tiene mayoría en esas otras, hay que hacer todo un análisis, pero se entiende que todas ellas forman una sola entidad económica. Y eso es financieramente hablando es una, solo que fiscalmente dice, a ver, yo quiero ver cuáles son los sujetos. Y entonces aquí tengo 5 sujetos, la tenedora y las subsidiarias. Cada una es una entidad independiente, ¿no? Entonces, a nivel fiscal, no debemos olvidar los elementos del tributo siempre. ¿Quién es el sujeto, el objeto, la base, tasa, la tarifa, ¿no? Muchas veces, inclusive aquí hay algo que quiero comentar, ¿no? De repente me preguntan, oye,
A ver, en términos, imagínate que yo soy un negocio, preparo información financiera, ¿no? Pero de alguna manera, pues yo pues opero como persona física. Para efectos fiscales, ¿qué soy? ¿No? Pues para efectos fiscales eres un contribuyente. Oye, y si opero como persona moral, ¿qué soy? Pues eres un contribuyente también, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay? Probablemente ninguna. De hecho, creo que hoy prácticamente, a reserva de detalles muy específicos y obviamente de entender temas de regímenes particulares o especiales, pues prácticamente hoy están estructuradas las disposiciones para tratar de igual manera a una persona física que a una persona moral, con actividades similares. Adelante, por favor. El artículo 33 me hacen aquí un comentario, ¿no? Donde me dicen, oye, te hace mención de cómo deberán ser los registros contables y en qué momento deben efectuarse. ¿Cómo conciliar con las NIF? Bueno, realmente concilia desde el momento, si nosotros analizamos precisamente el artículo 33, pues nos habla de manera puntual, por ejemplo, si analizáramos en el inciso B, en su fracción segunda, ¿no? De ese artículo 33, por ahí más o menos dice cómo debe integrarse el libro de diario. Entonces habla de en forma descriptiva todas las operaciones, actos, actividades, etcétera. Y básicamente, pues lo que nos hace referencia es el cómo, ¿no? Y en ese sentido, y después nos hace referencia que debo identificar cada operación, pues finalmente esa es la sistematización de lo que yo hablaba. Pero si se fijan, pues de alguna manera en ningún momento me habla expresamente de reglas de evaluación o de presentación, sino más bien me habla pues, de atender a las disposiciones particulares en materia de normatividad financiera específica, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es hablar de un tema de conciliar porque hablas de conciliar cuando hay diferencia. Más bien, lo que te puedo decir es que el 33 de reglamento te viene a decir el cómo, de alguna manera, tomando como base la teoría contable, ¿no? Que nos establece justamente ese cómo, ¿vale? Entonces, no chocan, porque repito, si habláramos de conciliar es porque hay diferencia o hay un choque. Y en este sentido, el 33 y la normatividad más bien están hablando de un complemento, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, ¿no? En el reconocimiento contable, pues tenemos el tema de que las NIF siguen postulados básicos. Hace rato por ahí me hablaban, oye, la sustancia económica de la operación. En el tema fiscal hablamos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. ¿Cuáles son? Pues lo que el fisco diga que se acumule y deduces solo lo que el fisco te permite deducir, ¿no? Entonces, al final, eso es un punto muy importante. Y sí, creo que aquí hay un comentario que me hacen que me parece muy acertado y justo en este momento, porque una de las cosas que dice en la normatividad, las disposiciones fiscales, ¿no? Pues es que todo, por ejemplo, todas las deducciones deben estar registradas en contabilidad. Y entonces de repente, por ejemplo, hace rato decíamos, oye, las depreciaciones fiscales, las depreciaciones fiscales, pues dicen, oye, es que esas se calculan se actualizan y todo, pero contablemente no. Entonces, ¿cómo le hago para cumplir con ese tema de que las deducciones deben estar en contabilidad? Bueno, pues justamente hay un concepto que se llaman cuentas de orden y que justamente las cuentas de orden son cuentas que no afectan la estructura financiera, son más bien cuentas informativas que van al calce de los estados financieros y que con eso se da cumplimiento a lo que la ley del impuesto de la renta, o mejor dicho, bueno, la ley y el Código Fiscal de la Federación establecen al señalar que para poder llevar a cabo una deducción, de esta debe estar registrada plenamente en la contabilidad. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Sandra. Bueno, finalmente, pues como comentaba, bueno, no finalmente, más bien adicional, ¿no? Y como ya comentaba, pues debemos atender justamente a que los resultados, lo contable y lo fiscal, pues atienden a disposiciones normativas distintas. Adelante, por favor. Adelante. En este sentido, en este orden de ideas, ¿no? Vale la pena recordar que, perdón, regresamos en el anterior. Gracias. Tanto en materia contable como en materia fiscal hay una estructura.
¿sale? Hay una estructura, de alguna manera, una jerarquía. Donde a nivel de normatividad financiera, lo que tenemos en principio son precisamente las normas de información financiera. Perdón, el marco conceptual de las normas es toda la serie A de las NIF, ¿no? Me preguntan, ¿puedes repetir las cuentas para la deducción? Sí, son cuentas de orden. Cuentas de orden. Bueno, entonces les decía, tenemos el marco conceptual, que es algo así, siempre decimos, es como la constitución a las leyes. El marco conceptual es el marco de referencia que precisamente va a establecer las disposiciones generales a partir de las cuales se van a definir las normas particulares. ¿Cuáles son las normas particulares? Las de la serie B, que habla de los estados financieros, las de la serie B, que habla de conceptos específicos. Por ejemplo, en la serie C nos vamos a encontrar cómo tratar efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones, etcétera, ¿no? Luego tenemos una serie D que habla de problemas de determinación de resultados, problemas muy específicos, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente tenemos un elemento que es muy, muy importante de tener en consideración, pero otra vez, es partir de una jerarquía. El marco conceptual es como esa constitución, ¿no? Ahora, bueno, ahorita voy a comentar eso, Fito, dame un minutito. Sigamos, por favor. Y ahora, en materia fiscal, tenemos una jerarquía. ¿Cuál es esa jerarquía? Adelante, por favor. En materia fiscal, todo parte también de una constitución, solo que, pues, evidentemente, ahí es donde muchos dicen, no, pero esto es ley, la norma no. Bueno, ya comenté cómo las normas en sí mismas no son una ley, pero su aplicación es obligada por otras disposiciones que sí son de carácter privado, ¿no? Y en ese sentido, en materia fiscal, recordemos que tenemos también una jerarquía donde, primero que nada, está la Constitución Política, ese famoso artículo 31, fracción cuarta, que nos habla de la obligación como mexicanos a contribuir al gasto público y donde nos habla de que esto debe ser equitativo, proporcional, legal, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues a partir de ahí surgen, ¿no? Obviamente está el tema de los tratados para evitar la doble tributación, que tienen un mismo nivel constitucional. Vienen las leyes reglamentarias federales, que es, por ejemplo, ahí está la ley de ingresos de la federación, la ley de egresos, y de la ley de ingresos es donde salen las leyes específicas, como la ley del impuesto de la renta, la ley del IVA, ¿no? El Código Fiscal es de derecho común, está precisamente por debajo en términos jerárquicos, ¿no? Y bueno, tenemos algunas otras disposiciones, como lo es el Código Civil, Mercantil, etcétera, que vienen a complementar y que son de alguna manera ayudan a la interpretación de las disposiciones fiscales. Adelante, por favor. Un tema importante a recordar, nada más lo dejo señalado, porque ese es todo un tema, ¿no? La ley de ingresos se ubica abajo de la Constitución, emana del artículo 31, fracción cuarta, Pito. La interpretación fiscal, bueno, pues nada más recordar que en materia fiscal también hay interpretación, solo que la interpretación, ¿no? Es de acuerdo a la establece el artículo 5, ¿no? Pues habla de algo muy importante, ¿no? Que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a particulares, ¿no? Fijan infracciones, sanciones, son de aplicación estricta, o sea, las tengo que aplicar tal cual se establecen. La normatividad financiera es un enfoque basado en principios donde el juicio profesional existe y prevalece, ¿no? Y obviamente eso significa que todo lo que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa tiene que estar claramente definido en ley, ¿de acuerdo? Sigamos, por favor. Ahorita me hacen unas preguntas, ahorita regresaré a ellas con mucho gusto. Siguiendo, por favor. Ahora bien, al final, en materia contable, tenemos un elemento que es muy importante, ¿no? Y que al final, además, es parte de estos mecanismos de reconocimiento contable. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que al final, en el proceso de reconocimiento contable, tenemos dos etapas: el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior, lo cual significa que el reconocimiento inicial es cuando algo entra por primera vez a la contabilidad, pero le tengo que dar mantenimiento. En materia fiscal como tal, por ejemplo, en materia financiera, por ejemplo, hay un concepto que se llama deterioro, que es, pues de repente un activo puedo bajarle el valor
y hacer la afectación a resultados e impactar la utilidad, pero fiscalmente no necesariamente, tengo que cumplir con otras disposiciones. Entonces, al final, hay elementos que difieren también entre ese reconocimiento contable y ese reconocimiento fiscal. Adelante. Adelante. Bueno, esto no digo, es un poco nada más el nivel cultural, digo, no me voy a meter, pero es, como dijimos, en materia fiscal, pues la interpretación jurídica es fundamental y por ello es que en materia fiscal, pues existen diferentes esquemas para poder llevar a cabo una adecuada interpretación de ello, ¿no? Adelante, por favor. Algo que no debemos olvidar, y sobre todo esto es desde un punto de vista fiscal básico, déjenme decirlo así, es entender que los impuestos tienen principios doctrinales y vale la pena conocerlos porque al final, pues de repente, digo, ahorita no hemos tenido incremento en teoría de los impuestos, ¿no? Pero sí se habla de repente en medios, ¿no? Las personas hablan de repente de condiciones que realmente no son a veces como se dicen. Y vale la pena entender, ¿no? Por ejemplo, en materia impositiva, pues hay conceptos de igualdad y proporcionalidad. Hace poco escuchaba que por ahí decía, ¿no? De que al final las bases de contribución eran ilegales, eran de alguna manera desproporcionales, cuando pues de alguna manera la propia disposición fiscal establece claramente los principios de igualdad y proporcionalidad, ¿no? Que igualdad significa vas a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Y la proporcionalidad significa que cada quien va a contribuir al gasto público en proporción a su capacidad contributiva, ¿no? O sea, eso significa, ¿no? Esta parte. Entonces, de alguna manera es por ello, esto donde lo vemos reflejado, por ejemplo, pues en las tarifas de impuestos, ¿no? Cuando hablamos ahí de los brincos en la parte de los impuestos, ¿no? Donde tenemos las tarifas y cómo de repente, oye, mi ingreso aumentó 20% y el impuesto me aumentó 24%. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que sucedió es que entre más ingreso tienes, mayor capacidad de contribución se considera que tienes también. Y por ello es el efecto de la proporcionalidad, ¿no? Una característica de los impuestos es que deben ser ciertos y estables. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final lo que se busca es que quien está entendiendo, quien está estudiando las disposiciones tengan claridad. Justo este tema, por ejemplo, fue de los que como fiscalistas hablábamos mucho a principios de año por una disposición que entró en vigor de una retención del 6%, por ejemplo, para cuando pagabas por concepto de servicios, ¿no? Y entonces, pues la disposición no era muy clara o no es muy clara realmente todavía. Digo, han surgido interpretaciones, pero es ahí donde decimos, oye, es que debe haber certidumbre sobre la forma en que se determina, sobre la manera, quiénes son los sujetos obligados, ¿no? Y de alguna manera, cómo es que se extingue en determinado momento o se da cumplimiento a las obligaciones, ¿no? La comodidad, pues este es un tema, deben cobrarse cuando más convenga al contribuyente. Digo, aquí podríamos hablar de ciertos temas, pero al final lo que dice es, pues, que pagues, por ejemplo, lo que se ha dicho sobre este principio es paga si has cobrado, ¿no? No, o sea, ese es un tema que ha sido muy discutido, pero bueno, al final sabemos que hay disposiciones donde se habla del famoso ingreso en crédito, donde dice, híjole, eres una empresa, una sociedad que no está bajo régimen de flujo de efectivo, pues facturaste y no te pagaron, de cualquier manera tienes que venir y pagarme el impuesto, ¿no? Entonces, al final, pues ahí hay un tema. Y al final, el tema de economía, ¿no? Que aquí podríamos hablar de varios elementos, pero básicamente lo que nos dice este principio es que nunca debe ser mayor el egreso en el cobro del gravamen que el ingreso que represente para el Estado, ¿no? Es un tema de costo-beneficio. Adelante, por favor. Bueno, esto ya lo comenté también. Adelante nuevamente, por favor. Adelante, adelante. No, creo que te regresaste. Déjame ver. Regresa uno, por favor. El siguiente. Es mero. Bueno, al final, ¿no?
Creo que un tema muy, muy significativo, ¿no? Muy relevante, ¿no? Y con esto quiero ir cerrando, ¿no? Es que al final el tema, o sea, la información financiera y la normatividad y la parte contable busca, como ya lo dije en algún momento dado, pues busca ser útil para tomar decisiones sobre mi negocio. Saber si mi negocio es o no rentable, saber si mi negocio realmente es un negocio que me genera valor, si es un negocio que gano, en el que estoy ganando, ¿no? Y que realmente contemple todos aquellos conceptos que me permitan valorar esto que comento. Y en ese sentido, el aspecto fiscal, ¿no? El aspecto fiscal, como ya lo dijimos, tiene que ver con un tema de contribución al gasto público. Al final, los objetivos son distintos, ¿no? En materia fiscal, pues evidentemente las empresas siempre van a buscar optimizar de alguna manera sus resultados desde un enfoque legal, siempre debe ser, ¿no? Al final no es un tema ni de evasión ni de ilusión, es un enfoque de contribuir como se deba contribuir al gasto público, como se hace, o sea, finalmente es como el gasto a la casa, ¿no? Es lo que me va a permitir o lo que va a permitir que el gobierno enfrente sus compromisos y sus obligaciones, una visión ganar-ganar, ¿no? En donde hay un pleno compromiso e involucramiento de las partes. Ese es el enfoque impositivo. Y entonces todas las disposiciones pues van a ir encaminadas precisamente a ello, ¿no? En cambio, pues cuando hablamos de la normatividad financiera, van encaminadas a registrar esas operaciones, a decirme cuál es el desempeño operativo de mi negocio, a señalarme de alguna manera si mi negocio realmente es negocio, porque aquí de alguna manera, como siempre decimos, los números son fríos, ¿no? Y desde luego, como un elemento importante y muy relevante en la determinación de estos resultados financieros está la identificación y la cuantificación y el plasmar y reflejar de manera clara el costo fiscal o el costo financiero de los impuestos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el punto importante, ahí es donde se vincula y donde de alguna manera tiene que ver con entender cómo muchas veces el hecho de que hoy la autoridad te obligue a acumular algo. Oye, pero ¿cómo voy a acumular algo si todavía no es un ingreso para efectos contables? Bueno, de cualquier manera ya tienes que pagar impuestos por haberte ubicado en alguno de los supuestos de ley. Sin embargo, hay una cosa que se llama, por ejemplo, en la normatividad contable, que son los impuestos diferidos y que precisamente lo que permiten es que una vez que tú has reconocido o de alguna manera traes esa acumulación que te hace pagar más impuestos, hay una cosa que se llama impuesto diferido que en el estado de resultados te ayuda a contrarrestar el efecto para que el costo fiscal que muestres sea un costo que diga, mira, realmente aunque pagaste ese impuesto, no es un costo o un gasto de este periodo, porque en algún momento futuro se va a revertir el efecto. Entonces, al final, la información financiera de alguna manera se vincula con la parte fiscal, porque la parte fiscal es uno de los principales costos que las empresas enfrentan y por ende es indispensable que quede plasmado adecuadamente en la información. Me preguntan, si las NIF no fueran obligatorias, ¿cuál sería su sustento contable fiscal en nuestras leyes o en código para evaluar estados financieros que las mismas leyes sí señalan? Bueno, realmente el punto es que sí son obligatorias, o sea, el propio, como les decía, las propias disposiciones del Código Fiscal y de ahí la regla miscelánea te establece justamente la obligatoriedad de las NIF. ¿Sale? ¿Cómo afecta la reexpresión de estados financieros en materia fiscal? Bueno, la reexpresión de estados financieros, al final, los estados financieros como tal solo se reconocen efectos inflacionarios cuando la inflación acumulada en los últimos 3 años exceda al 26%. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, pues, mientras tanto no voy a hacer ese reconocimiento. No obstante, recordemos que en materia de deducción fiscal tenemos la posibilidad, en ciertos casos, como cuando se trata de inversiones,
de actualizar esas inversiones desde la fecha de adquisición y hasta el último mes de la primera mitad del periodo de uso en el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí sí hay la posibilidad de actualizar o de reexpresar de alguna manera esos valores, ¿no? Pero finalmente, pues eso va marcando una diferencia con la base contable. Pero otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Por qué te lo permite la ley o cuál es el propósito de esto? Bueno, que de alguna manera nosotros tengamos claridad en cuanto a que fiscalmente hablando, pues busca atender a esa capacidad contributiva. Y entonces lo que dice es, oye, pues es que es algo obvio, es reconocer que los valores van cambiando en el tiempo. Y bajo esa premisa es que debo reconocer esa reexpresión, ¿no? En materia fiscal. ¿Ok? Déjenme ver un tema importante. Bueno, esto de la reexpresión. Como lo que busca, dice el Estado debe tener que un exceso en lo impositivo ya debe desincentivar la inversión o la fuga de capitales. De acuerdo contigo. Completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, déjenme ver qué otra pregunta de las que me hace aquí el público, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi opinión sobre la nueva aplicación del IVA a servicios digitales tipo Netflix, precisamente en esta contingencia, cuando más se requiere de este tipo de servicios y que empieza en junio? Bueno, sin duda, cuando nosotros, bueno, para empezar, pues al final recordemos que hoy pues estamos viviendo en un momento en el cual todo la necesidad de recaudación se vuelve un tema fundamental en las organizaciones, para el Estado, perdón, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, tal vez esta pregunta, sin duda, pues es una pregunta que podría hacerse inclusive si analizamos el por qué no hay en este momento, inclusive a lo mejor ciertos beneficios o por qué se habla tal vez de permitir el diferimiento de algunos impuestos, ¿no? Yo creo que al final, hoy, el tema de la contingencia, o al menos así lo hemos podido apreciar, pues no es un elemento que sea de alguna manera un factor a considerar para poder decidir si un impuesto aplica o no. Al menos así es lo que desafortunadamente nos han hecho ver. Y yo creo que al final, pues están apostando nuevamente a esa capacidad contributiva, ¿no? En donde se dice, bueno, pues quien tenga la posibilidad de cubrir ese tipo de servicios, pues finalmente tiene la capacidad probablemente de pagar ese incremento derivado del impuesto, ¿no? Otra vez, te podría decir, pues que sí, es tal vez algo que no pudiera no ser lo más conveniente dadas las circunstancias que enfrentamos, o tal vez pudiera ser lo más conveniente dadas las circunstancias que enfrentamos, no para nosotros, desde luego, ¿sale? Entonces, bueno, creo que sí es un tema muy, muy complicado en ese sentido. ¿Qué leyes o códigos nos recomiendan para poder saber qué podemos deducir en estas empresas? Bueno, sin duda, pues la ley del impuesto sobre la renta. Al final, la ley sobre la renta, pues es donde vamos a encontrar precisamente de manera puntual, pues va a marcar las deducciones dependiendo del tipo de régimen fiscal en el que me encuentre, no si soy una persona moral, si soy una persona física. Recordemos que en el tema de las deducciones, normalmente debemos atender a que hay dos, si soy persona física, por ejemplo, debo tener en cuenta que por un lado tendré deducciones generales, que son las deducciones aplicables al régimen fiscal en el que estoy, llámale honorarios o servicios profesionales o actividad empresarial o arrendamientos, etcétera. Pero por otro lado tendremos el tema de las deducciones personales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que entender, y bueno, evidentemente eso está establecido en la propia ley del impuesto sobre la renta. Una observación que me interesa hacer es que al hablar de deducciones personales, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos que considerar que si las deducciones personales, por ejemplo, yo tengo un elemento que es el IVA, ¿no? Y el IVA
para efectos, o sea, lo que se establece es que cuando el contribuyente no pueda acreditar un impuesto, se convierte en parte del gasto. Entonces, nada más puntualizar justamente que esa vinculación de IVA con las deducciones es importante tratándose de deducciones personales, ¿no? Una herramienta para llevar la contabilidad para no financieros que podemos decir el cumplimiento fiscal. Bueno, mira, yo creo que aquí hay que tener presente, Alma, agradezco tu pregunta. Yo creo que hay que tener presente, sí, que hoy, inclusive hay plataformas, ¿no?, que me ha tocado ver en el mercado, que lo que hacen es tomar como base una extracción de las bases de datos del SAT. De hecho, tú le capturas o uno de los insumos que requiere para operar es justamente tu clave, tu contraseña del SAT, para que vaya a través de esa contraseña, tu RFC y la contraseña, vaya a las bases y genere tanto los FDIs que has generado como los FDIs que te han emitido. Y de esa manera te va dando más o menos, bueno, te va dando con base en ello, pues los ingresos y las deducciones. Sin embargo, como te lo comentaba, pues hay que ser muy cuidadosos porque al final eso es fiscal, porque muy probablemente puedas traer dentro del tema fiscal, ¿no? Por ejemplo, de facturas de, a lo mejor compraste activos fijos de cuantía significativa, y entonces, bueno, pues en términos de ingresos y deducciones, pues vas a tener ahí, o de comprobantes de ingresos y comprobantes de deducciones, vas a tener ahí a lo mejor un saldo negativo, cuando financieramente no significa necesariamente que estés perdiendo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque precisamente por lo que decían, o sea, una herramienta que la parte contable te lleve a ver el cumplimiento fiscal, pues no, per se no va a ser, sino que tienes que apoyarte de un profesional que de alguna manera haga esa vinculación, ¿no? Y te diga, bueno, mira, tus impuestos a pagar han sido así o por pagar serán así y tus resultados son de esta manera, ¿no? Inclusive, como llegaba a comentar, pues podrá haber empresas que tienen pérdidas fiscales, pero que tienen, por otro lado, ingresos, tienen utilidades financieramente hablando, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, ¿no? Y bueno, y efectivamente, como bien comentan por aquí, sí hay muchos programas contables, pero que no cumplen con la normatividad, con la normativa financiera, es correcto. Y es correcto. Por eso aquí en algún momento recuerdo que inclusive a nivel presidencia no este sexenio, fue el sexenio pasado, recuerdo por ahí una frase que decía, ¿no? De que el contador ya no era necesario ahora con todas estas actualizaciones que iban a tener los sistemas de control tributario, ¿no? Sin embargo, bueno, pues evidentemente a lo mejor en el tema de cumplimiento de obligaciones y aún así pues me reservo mis comentarios, pero tengo muchas dudas porque no es así. O sea, al final, inclusive para entender el que es acumulable y que es deducible, involucra conocimiento técnico. Pero bueno, si eso lo llevamos al ámbito financiero, o sea, si realmente, ok, bueno, pues a lo mejor ya no lo necesito en el sentido de que pues ya tengo cargadas los comprobantes y las deducciones, pero en más de una ocasión se ha comprobado que muchas veces lo que está cargado no es lo correcto, lo que está cargado como ingreso ni como deducción tampoco, ¿no? Entonces, si es un elemento ahí que aguas, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos porque sí, el cumplimiento bajo normatividad financiera y el cumplimiento fiscal es un tema que los sistemas contables no lo van a manejar, al menos no en este momento, de forma natural. Es más, ni los grandes sistemas, ¿eh? De hecho, de repente nosotros, por ejemplo, con algunos clientes, precisamente para preparar su contabilidad electrónica, pues hay que hacer una traducción ahí, porque al final los cajones, déjenme decirlo así, las cuentas que el fisco te pide, pues son agrupadas de una manera que difieren de cómo deben presentarse para efectos normativos. En ese orden de ideas, al final, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sí necesitamos hacer una conciliación, de ahí que una herramienta muy importante que ustedes, inclusive en algún momento voy a proponer si es que por ahí les interesa, pongan en los comentarios, pero a lo mejor cómo entender una conciliación contable fiscal sería interesante, ¿no? Cómo entender entre por qué un ingreso contable no es igual a un ingreso fiscal y cómo van conciliando las bases para llegar de esa utilidad contable a esa utilidad fiscal, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay grandes temas en este sentido. Y bueno, pues prácticamente con esto, pues yo estaría terminando, ¿no? Mi plática. Espero
pues haber podido ilustrar de alguna manera este tema. Sin duda, bueno, pues es un poco la idea de que ustedes se lleven algunas reflexiones sobre la importancia entre ese control contable, ese control fiscal financiero, ¿no? Y que al final, pues tenemos que llevar a cabo esos procesos de conciliación para entender las bases, ¿no? Y sin duda acercarse a expertos, ¿no? Que sin duda puedan apoyarlos, créanme, y no es comercial ni mucho menos, pero es seguramente será una buena inversión en su negocio, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues bueno, Emilio, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Primero, bueno, agradecer a las personas que estuvieron con nosotros, las más de 300 personas, el haberse interesado en esta serie de programas y de cursos que tiene el IMEF para MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas. A ti en lo particular, Frank, reconocer este apoyo que hemos tenido de ti. Ya en breve te haremos llegar un reconocimiento, ¿verdad? Pero sobre todo, pues el agradecimiento a tu participación. Vi que había varias preguntas de si vamos a poder tener tu presentación para poderla subir en la página de IMEF. ¿Sí contamos con ella? Es correcto, con mucho gusto, y cualquier ampliación de dudas también estoy a la orden. Perfecto, muchas gracias, Frank. Y con esto, pues, damos por terminado. Le voy a pasar el micrófono a Odette Gasca para que dé por concluido el primer evento de los 10 que vamos a tener, sabiendo que el próximo es el lunes que viene, creo que es lunes 11 a las 4 de la tarde. Odette, no sé si quiere tomar el micrófono. Muchas gracias, ingeniero Emilio. Muchas gracias, contador José Frank. Una gran plática, excelente participación de parte de nuestros asistentes. Les agradecemos a todos su tiempo, su participación, el que hayan colaborado con nosotros en la sesión de preguntas y respuestas al aire. Fue una sesión muy dinámica y de parte del instituto les agradecemos enormemente su participación y su gran colaboración. Pues muchas gracias, Odette. Entonces, con esto damos por terminado el primer curso de los 10 que tenemos. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimo éxito para todos. Y bueno, y de manera muy sincera, deseo que todos estén muy bien en casa, sus familias. Y bueno, pues que sea lo mejor. Y sin duda no olvidemos que lo mejor está por venir y que, como hemos dicho en otros foros, ¿no? Esto también va a pasar y sin duda vamos a regresar mucho más fortalecidos. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, muy buena tarde.